Ay, sí, doctor, ¿por qué? Pues mire usted, pues sí, pues estupendamente. Pues nada, fírmame la alta voluntaria, que tampoco va a ninguna parte, y para allá. Y efectivamente, lo envolvieron, lo metieron en la ambulancia y adiós. Y a los 3 meses, este compañero mío está pasando consulta en el hospital, la consulta de ambulatoria. Y entonces pues tiene allí todo el hospital y le pregunta a la enfermera ya cuando iban allá alrededor de las 3 de la tarde, dice, oye, ¿cuántos quedan ahí fuera? Dice, pues quedan de pacientes, tiene usted todavía uno. Dice, pero luego hay otro señor que quiere hablar con usted. Un señor que quiere hablar conmigo, ¿qué quiere? Dice, un señor que trae una sábana de las nuestras, de la Seguridad Social. Dice, viene vestido de traje, sin corbata, dice, debe ser de aquí de algún pueblo. Dice, trae una sábana de la Seguridad Social bien planchadita, dobladita, la trae aquí así, como el camarero. Dice, ¿qué quiere? Dice, no, dice que solo quiere hablar con usted y que espera hasta que usted termine la consulta. Bueno, pues dice, acaba la consulta con el último hombre, le dice, déjalo que pase. Entra el señor de la sábana para adentro y le dice, buenas tardes, buenas tardes. ¿Sabe usted quién soy yo? Dice, pues no caigo ahora. Y como la canción de Rafael, dice, yo soy aquel que una noche envolvió usted en esta sábana como un perro y lo mandó para su casa. Dice, y aquí le traigo la sábana para que se la meta usted por los cojones. ¡Pum! Y le tiró la sábana encima de la mesa, bien dobladita. Le dijo, adiós, buenas tardes. Dice, me quedé helado. Yo no reaccionaba, dije, ¿pero qué? ¿Quién ha envuelto yo en una sábana? Si yo no me acordaba ni del hombre ni de nada, cuando de pronto caí, digo, ¡ay, va! Dice, pero si este es el que metimos hace 3 meses para ahorrar los problemas, lo mandamos para casa. Claro, buscaron irrepetiblemente historias todo de aquellos días y encontraron el paciente y la hija, él tenía allí dado su teléfono, porque era del pueblo de la Vera de Cáceres. Total, que dice, yo no me podía quedar así que llamé a la hija inmediatamente, que yo te voy a llamar a la hija. Le digo, oiga, ¿es usted la hija de un paciente que tuvimos aquí? Mire usted, ¿qué tal? Ay, no me diga usted que ha ido por ahí mi padre. Y dice, pues mire, es que ha venido aquí un señor, dice, con una sábana. Dice, bueno, ¿pero qué ha pasado? Dice, uy, doctor, dice, no se lo imagina, usted no había manera de quitárselo de la cabeza. Digo, ¿pero qué pasó? Dice, o sea, ¿pero es su padre? Dice, sí. Dice, pero bueno, ¿cómo está? Dice, pues ya lo ha visto usted, totalmente curado. Dice, pero bueno, se han hecho pruebas, han ido a algún otro hospital y tal. Pues dice, que va, no quiere ir ni a ningún hospital ni a ninguna parte. Ha dicho, ya pasa olímpicamente de los médicos de todo. Estaba el tío perfecto. Dice, ¿pero qué pasó? Dice, mire, usted se acordará que lo envolvimos en la sábana. Lo metimos en la sábana, lo montamos en la ambulancia y lo mandamos por el pueblo. Dice, a los 10 minutos de haber salido de aquí, del hospital, ya yendo camino de la sierra, de pronto el tío abre los ojos, se despierta y de pronto se despertó. Y empezó a mirar por los lados y se dio cuenta y se miró la sábana. Y cuando vio la sábana, empezó a mirarme a mí sin hablar. Y de pronto se da cuenta de que vamos llegando ya, que vamos por la sierra, y me dice, hija, dice, abre la ventana. Dice, que me entre el aire de mi tierra. Que este cabrón que me han metido, que me han vuelto en esta sábana, se la va a meter por los cojones. Dice, yo lo siento mucho decírselo así, pero es que así fue como lo dijo mi padre. Digo, no, deme todos los detalles porque mire lo que me ha soltado a mí aquí, ¿no? Total, dice, bueno, ¿y qué pasó? Dice, pues nada, que así con eso, abrí la ventana, empezó a recibir el aire, llegamos al pueblo, ya pensando que se iba a morir en cualquier momento, de muerto nada, ya estaba espabilado y despierto. Llegamos al pueblo a la casa, lo bajamos en la ambulancia y lo metimos en la cama, pues nuestra, pues como estaba, con su pijama del hospital y con toda la historia. Dice, y estando en la cama, ya cuando despido a la ambulancia, me vuelvo para adentro y me dice, hija, hazme uno de esos caldos de gallina que tú haces que reviven a un muerto. Dice, que este cabrón de la sábana se va a acordar de mí. Chiquillo, dice, y lleva desde entonces con la obsesión del de la sábana que se va a acordar de mí. Dice, y empezó a comer, se le empezó a deshinchar la tripa, de pronto empezó a ir al baño, empezó a mejorar, y bueno, hace un mes que anda por el pueblo, y yo le decía, y con la obsesión de tengo que bajar, porque tengo que llevar, y dice, claro, dice, ya, allí se ha presentado. Y esa es la historia. ¿Se murió después de la sábana? No sé cuándo se moriría el señor porque no me contaron lo que más, pero desde luego este señor ahí está, y eso que fue. Bueno, de alguna manera sí hizo reaccionar, ¿no? ¿Y qué nació? Nació el poder en ti del Lázaro, levántate y anda. Y hasta los muertos se reviven. Entonces fíjate, si hasta un muerto podemos revivirlo, si hasta un muerto se puede revivir, ¿por qué no vamos a poder hacer eso en cualquier enfermedad? Y si no podemos, no será porque no se pueda, sino porque no sabemos. Entonces admitamos humildemente que no sabemos y derivémoslo a otro que sepa más que nosotros. Pero no le quedamos a él cortados
porque nosotros nos hemos quedado cortados. Ese es el primer principio del terapeuta. Si en ti no existe la esperanza de curación, entonces ¿qué coño estás haciendo? Ya te olvídate, quítate del medio, tú no sirves. Entonces toda enfermedad tiene solución, principio fundamental. Luego no entremos en más discusiones. Si no somos capaces de hacerlo nosotros, derivémoslo a otro, pero empecemos por ese principio, porque desde ese principio es desde el que surge el descubrimiento. Desde ese principio estás abriendo la ventana, la puerta a oportunidades de que a lo mejor seas tú el que en ese momento encuentre la chispa y el movimiento terapéutico que otros buscaban. Miren, ¿han oído hablar ustedes de la fibromialgia, no? Sí, yo tengo una amiga que está fatal. Bueno, pues nosotros encontramos una clave de la fibromialgia maravillosa, pero hace poco un compañero nuestro encontró una clave ¿de qué? De la miastenia gravis. ¿Conocen esa enfermedad? Es terrorífica, se paralizan los músculos, se le caen los párpados, no pueden ya ni levantar los párpados, tienen que llevar unas gafas con un aparatito que se los levanta, se les paraliza toda la boca, todo, y acaban paralizados. La miastenia gravis, que es una enfermedad horrorosa, pues el otro día un compañero nuestro, investigando. ¿Y qué significa eso? Nadie en las intergéticas ni en ninguna otra historia ha sido capaz nunca de curar una miastenia gravis. Y sin embargo este señor pues se le ocurrió con un filtro de ¿qué? De anti-CRF. Es una sustancia, CRF, factor regulador del cortisol. Y hay una sustancia que se llama anti-CRF. Es decir, una sustancia que inhibe ese factor, que lo bloquea. Por eso se llama anti-CRF, factor regulador del cortisol. El cortisol es la hormona madre de la suprarrenal, es la que de los corticoides y todo esto es una hormona fundamental en el organismo. ¿Quién coño se le iba a ocurrir que eso tuviera que ver con la miastenia gravis? Pues este cogió el filtro, le detectó, le dio, cogió el filtro y empezó a detectar y de pronto descubrió que había una resonancia tremenda, es decir, que el organismo reaccionaba fuertemente cuando le metías el anti-CRF y se dio cuenta de que estaba sensibilizado al anti-CRF, es decir, tenía activo en su organismo una sustancia que frena a la sustancia que regula el cortisol. Y entonces aquí hizo una técnica sintergética que se llama desensibilizar. Y con una técnica buscando los puntos de resonancia fue desensibilizando entre dos ANRAN, desensibilizando el organismo a ese factor, a ese anti-CRF. En cuanto quitó la información del anti-CRF, al día siguiente el paciente no tenía miastenia gravis. Y no lo ha vuelto a tener. Y lo repitió por segunda vez en un segundo paciente y se le curó exactamente igual. Y hoy gracias a eso todas las intergéticas del mundo saben que el factor anti-CRF, el anti-CRF, está implicado en la miastenia gravis. Pero hace 5 días me dices a mí, eso yo te hubiera dicho la miastenia gravis, te hubiera dicho no sabemos cómo se cura, pero no te hubiera dicho jamás que no tiene cura. Pero curioso, desde el momento que se hace de eso, y si eso automáticamente saliera en la prensa, en la internet, en todas partes, quiere decir que dentro de 5 días la miastenia gravis sería como una infección y todo se curaría. ¿Y dónde se quedarían todos aquellos que mientras tanto habían estado pensando que eso era una enfermedad kármica que no tenía solución? Pues por favor, no caigamos en ese detalle. Entonces, ¿una retina? Se puede curar. ¿Sabemos cómo? A veces. A veces no, porque ahí depende de cada cosa. Pero vámonos al cristalino. Teníamos una catarata, ¿no? Y ahora decimos, venga, ¿tenéis el cristalino ahí en la hoja? Pero pone, sí, en la página 24. Pero del ojo derecho. No, pero en la 26. Luego, si es una úlcera del cristalino, ¿qué significa? Pues la hoja blastodérmica, ¿la pone ahí? Sí. Ah, luego la úlcera del cristalino, primero es úlcera del cristalino, ¿no? Pero sigue a ver dónde aparece catarata ahí. Amigo. Ah, pero ¿qué es la catarata? Una condensación. En la misma hoja. Sigue. En la blanca. Hemos ido por orden alfabético. En manifestación orgánica. ¿No tienes tu flor? Te deja mucho, ¿no? Si no sabéis manejar la tabla. No, Pero la de cristalino, catarata. en la fase de resolución de la misma página 24 viene. Pero ahí ya pues lo está buscando en la hoja blastodérmica que corresponde, que es el endodermo. Pero estamos que tú no tienes tiempo para manejar todas las hojas blastodérmicas, porque en la consulta, por eso hicimos el alfabético, no me jodáis, que fue un trabajo de chino. Entonces tú dices, pues me voy a buscarlo en el orden alfabético. Claro, y ahí te va a dar todo lo que vas a encontrar en la tabla. Es una maravilla, hombre. Entonces, venga, léanlo ustedes. ¿Cómo empieza? A ver uno que me lean. Venga. Hoja embrionaria. Hoja embrionaria externa, ectodermo. Bien, pues ya aquí nos paramos.
Hoja embrionaria, ectodermo. Ya sé que el cristalino pertenece al ectodermo. Ya sé que son hojas azules. ¿Eh? Ya sé que son hojas azules. Bueno, que se corresponde a las azules aquí. Pero bueno, pero si las azules van a encontrar lo que aquí viene resumido, no me dé vuelta. Si tenéis un chollo, tenedlo por orden alfabético. Hoja embrionaria, externa, ectodermo. Luego ya sé que es un epitelio el cristalino, que es un ectodermo, una piel, solo que en el ojo. Luego que sé que como ectodermo, en fase activa de conflicto pierde sustancia y en fase de solución se multiplica. ¿Y qué es la catarata? Una condensación, no es una úlcera. Luego debe ser que la fase de solución. Ya con saber que es un ectodermo, la fase de solución es lo que es la catarata. Formación histológica, carcinoma ulcerativo del epitelio pavimentoso. O sea, primero se produce como una úlcera del epitelio pavimentoso. Foco cerebral, encórter cerebral contralateral al órgano. Luego, si tengo una catarata del ojo derecho, cortes aquí atrás, occipital, en el izquierdo. Foco en corteza sensitiva central, rama oftálmica del nervio trigémino, situado en la parte temporal correspondiente. Microbio, tal manifestación orgánica, úlcera del cristalino en fase de posconflictolisis. ¿Veis? La manifestación orgánica que viene aquí es úlcera del cristalino en fase PCL. PCL es posconflictolisis. Es decir, primero hay la resolución, que es la lisis, resolución del conflicto, y en la fase siguiente es la catarata. Contenido biológico del conflicto, ¿qué es lo que a ustedes les interesa? Primero, lo que interesa es saber en qué fase se encuentra el síntoma que nos viene. Es una catarata, es la fase de solución de un conflicto. Y ahora, ¿de qué color de conflicto es? ¿Para qué? Para que no siga aumentando la catarata. Conflicto de separación visual muy fuerte. Separación visual. Los conflictos de la piel, acordaros, eran los conflictos de separación. La piel, el ectodermo. Claro, esto es un ectodermo, luego es un conflicto de separación. Alguien que se me ha ido de la vista, alguien que se me fue de mi vista. Puede ser algo, pero no es tan fácil ese algo, porque un algo no tiene tanto ropaje emocional para nosotros. Puede ser una finca que se te fue de la vista, puede ser que se te fue de tu vista al pueblo donde tú naciste, que es un algo, pero es un algo ya muy significativo en el terreno emocional. Exacto. Tiene que tener importancia emocional y pillarte colocado para poder hacer conflicto, porque no a todo lo que se le va algo de la vista hace un conflicto, por tanto no todo el mundo tiene que hacer catarata en fase de solución. Pero ¿qué se te ha ido de la vista? A lo mejor se te ha ido de la vista un sueño, un proyecto, una expectativa, una esperanza que tenías que fue de la vida. Se te ha ido un ser querido, evidentemente. Entonces tienes que pensar que se te fue y es esa madre que se le va o ese padre que se le van sus hijos de casa, no se le van a vivir al extranjero. Pero en esa fase hace úlceras microscópicas que no se ven y que no dan sintomatología, solamente hacen una pérdida de visión, un poquito de pérdida de visión. Pero sin embargo al cabo del tiempo viene y ¿qué se te hace? Una catarata, porque ya ha vuelto el hijo y justamente cuando el hijo vuelve, ¿qué? Se te hace la catarata, la fase de solución. ¿Y qué te impide la catarata? La visión. ¿Y por qué te impide la visión? Porque ya no tienes necesidad de buscarlo, porque ya ya lo tienes. Ya necesitas mirar en la lejanía para verlo y no encontrarle. Luego la fase de solución del conflicto, te dice ya no necesitas la agudeza visual de mirar hasta lo lejos. ¿De qué es eso? Que es precioso. Parecen las ranas. Muy discreto, ¿verdad? Pero es pesado ya. ¿Y por qué se da en la mayoría de la gente mayor? El tema de las cataratas. ¿Por qué se da en la mayoría de la gente mayor el tema de las cataratas? Vamos a ir entendiendo la vida. Tantas ilusiones perdidas, ¿no? Déjale, tranquilo que suene. Que parece, no, déjalo tranquilo, si parece una... Las ranitas que hay en los parques de Colombia. Por la noche. Y en los hoteles. Y estás toda la noche. Son silbonas con ella sola. Entonces empezamos a ver que el órgano, la función hacia el órgano, ¿para qué sirve el cristalino? Para acoplar precisamente la visión, para la lejanía. Es la lupa que me permite ver en la distancia. Entonces ya no veo. Entonces dice, ¿por qué a las personas mayores, a la mayor parte o a muchos de ellos se les producen cataratas? No a todos. Mi bisabuela con 97 años vivía en mi casa y cosía sin gafas y hacía todo y te veía, vamos, que te veía que tú asomabas, que la veías a ella por una esquina y antes de que tú asomaras ella te había visto a ti.
y no hizo cataratas en su vida, claro, era la dueña y señora de todos, los tenía todos controlados y dominados, no se le fue ninguno de la vista. Pero ¿por qué a las personas mayores? Porque las personas mayores se quedan solos, porque con la edad ya no ven a sus seres queridos, unos porque se murieron, otros porque se fueron a una distancia, y aquel que lo vive conflictualmente, que cuando ya al final se resigna, cuando se están yendo no hace catarata, la catarata es al final, cuando al final uno acepta, y ya por tanto no vive conflictualmente la situación, y acepta que los demás tienen que vivir su vida y encontrarse solos. Pero a esa suegra o esa madre o esa tía que todos tenemos, que no la aceptan ni a la de tres, que toda la vida está dando guerra y toda la vida reclamando a la gente, esa no solucionará nunca el conflicto, esa no va a hacer catarata, esa no hace catarata. ¿Os dais cuenta quiénes son los que hacen catarata? Esos que ya están en una paz, en una tranquilidad, son casi siempre muy buenas personas, llegan a un punto de eso de la vida, donde uno está más tranquilito, donde uno está más sereno, más condescendiente, ya no tiene conflicto, comprende que los demás se marchen. Entonces, si tú te lees, fíjate en qué poquita cosa puedes hacer rápidamente un conocimiento de toda la patología y de lo que es el significado de una catarata. Entonces, aquí lo tenéis en una... Entonces, ¿cómo podríamos tratar a esa persona que está empezando en un inicio de catarata? Porque es la fase de solución del conflicto, haciendo que no vuelva a caer en el conflicto. No vuelva a caer, porque lo que exacerba demasiado la fase de solución es precisamente volver a caer en él. Si yo me fracturo un brazo y hago un callo de fractura, y en ese mismo callo de fractura me pego otro golpe, lo vuelvo a romper, el siguiente callo de fractura será más gordo, será más grande. Estoy diciendo, coño, si esto por aquí ha roto 2 veces, la tercera ya tengo que hacer aquí un mamotreto para que no vuelva a crecer. Muchas veces incluso ese mamotreto es el osteosarcoma, que sale sobre un accidente, sobre un golpe dado, sobre una zona que ya estaba anteriormente lesionada. Lo que llamaría Speranski, segundo golpe de Speranski, y ahí van encajando todas las cosas. Bueno, fase de solución del conflicto, vagotonía, fase de curación. O pacificación del cristalino como signo de curación, ya que el individuo animal que habíamos perdido de vista está de nuevo ahí, y el ojo tiene tiempo para repararse, catarata. El cristalino es un epitelio plano de tipo ectodérmico. Bien, es una respuesta exacerbada, ¿no? Y si es una respuesta exacerbada, nos tenemos que limitar a decirle al paciente, pues muy bien, ahí se ha quedado usted con su catarata, que al fin y al cabo está solucionado, ya ha solucionado usted el conflicto, disfrute señor, tiene su catarata. No, porque es una fase exacerbada. Entonces lo que tenemos que hablar con el paciente es de que no entra y salga en ese conflicto. En caso de catarata a lo mejor no sería tan interesante, pero ya sabemos que la fase de solución de un conflicto difícilmente el organismo ya va a reabsorber eso, porque ya se ha cumplido su función. Entonces ahora tendremos que buscar otras vías para quitar la catarata. Como cuando a uno le crece una cicatriz más de la cuenta y uno hace una cicatriz queloides. Es evidente que el organismo lo que pretendía era restaurar la herida. Lo que pasa es que se salió de madre. Pues oye, vamos a dejarla ahí diciendo no, que la naturaleza es muy sabia. Si te ha hecho una cicatriz de medio kilo, macho, aguántate, que eso es la historia. No, vamos a ver si la quitamos, ¿no? Entonces yo ahí en estos casos, aquí hay que mezclar todo a la hora de ser operativos, hay que ver lo que el paciente necesita. ¿Qué necesita? Quitarse la catarata, quitémosla. ¿Hay homeopatía que la quita? Sí. Sí. Yo lo he visto. En todos los casos no. Como pasa con la homeopatía, como todo, es afinar, pero yo he visto quitarse cataratas en una mujer de 95 años totalmente ciega, desaparecer las 2 cataratas, total, absolutamente, con una fórmula homeopática que le hizo un compañero nuestro. Y aceptó, y se le fueron las cataratas al carajo y desaparecieron las cataratas. Hay también alguna fitoterapia por ahí que consigue parar y dar marcha atrás a las cataratas. Y hay una buena cirugía ahora mismo que te quita las cataratas y te queda nuevo. Claro, este no quiere. Hay otras medidas para hacerlo que no sean eso, pero lo que no vas a, lo que tú ya sabes es una cosa. Con Hammer sabes una cosa, que al ser una fase de solución y haber sido una solución exacerbada, ya no vas a poder dar respuesta por la otra vía. ¿Puedes disolver las cataratas? Sí, la visualización puede. Esa es otra vía. Puedes visualizar, lo sabíamos antes, que es visualizar él cómo va disolviendo esa congestión o esa condensación que hay en el cristalino. Y hay gente que lo hace y lo puede conseguir. ¿Se puede? Sí, a la visualización no hay barreras, se lo aseguro. La única cuestión es que saber visualizar. Y saber visualizar no es saberse la historia. Saber visualizar es, hombre, si tú concretas la idea, la puedes convertir en imagen. Hay una idea de abrigo, pero esa idea de abrigo está concretada en una imagen ya, ¿no? Y cuando yo digo abrigo, todos piensan en un abrigo. Ya saben que es una cosa, con un saquito, con mangas y con todo, y que cuelga aquí todo eso. Ya tienes la imagen.
Pero yo le digo, visualice usted la esperanza. ¿Sabe alguno? Sí. Pero yo sé que si hubiera habido aquí andaluces, inmediatamente se hubiera ido a un sitio. A la Virgen, ¿no? Claro. Y ese es el valor que tiene la Virgen de la Esperanza. Si sabes que es la Virgen de la Esperanza. Y si para ti esa Virgen significa la esperanza. Pero otros les digo, visualiza la esperanza, ¿y qué visualizan? Una situación que tuvo en un momento dado de esperanza. Y otros un color. ¿Qué color? Verde. ¿Qué color? De esperanza. ¿Tú has visto el verde o qué has visto? He visto lo primero ha sido color, antes de que diera color ha sido el verde, así que... ¿Y entonces tú qué tienes, coge? ¿Qué tienes? Asociado el verde a la esperanza. Y si tú quieres meter a un paciente en la esperanza, ¿qué haces? Te envuelves en una burbuja verde, esmeralda. Y si tú ahora le vas a hablar al paciente de que hay que tener esperanza, antes de hablar, porque lo que tienes metido ya en una burbuja verde. Claro. Y de pronto ese hombre empieza a tener esperanza donde no la tenía. Y el ingeniero de camino dice, pues más que yo simpático a mí este hombre, según va saliendo con la consulta. Y ha cogido confianza. Y ha cogido esperanza. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es? Somos simbólicos. El hombre es un animal simbólico. ¿Y por qué ese simbolismo funciona? Entonces, si es capaz de atraerte a ti una imagen, inmediatamente una idea, eres capaz de convertirla en imagen, a través de la energía la puedes convertir en materia. Y entonces, ¿ahora dónde meto esa esperanza? Porque la vamos a llevarla más abajo. ¿Dónde colocamos esa esperanza? Venga, ya la tenemos en el corazón. ¿Y para qué sirve el corazón? Para bombear la sangre, ¿verdad? ¿Y con la sangre a dónde llegamos? Incluso a un tumor. Ese se está atiborrando de sangre. Está haciendo neoformación vascular. Fíjate, qué mamonazo. Crea nuevos vasos y todo para alimentarse. Y ahora voy yo y digo, sí, pues ahora te voy a llenar de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Color verde. Y yo le meto el verde por ahí. ¿Qué es el verde? El color del etérico. ¿Y qué hago? Restituir la malla etérica del tumor. Eso es color verde, eso es color de esperanza. Estoy metiendo esperanza, paciente. ¿Esperanza de qué? Restituir ¿qué? Toda la malla etérica, es decir, todo nuestro campo energético, donde resuena toda la conciencia con nosotros, lo que hace que la conciencia se precipite en la materia, el campo etérico, se visualiza en verde, el color de la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que todos seamos uno. La esperanza de que ese tumor vuelva a la unidad, vuelva y deje de ser individualista para que vuelva a la unidad. Porque ¿qué es la estrategia de una célula tumoral? La independencia, en aras de la individualización, que cuando uno se individualiza se rige por el patrón de creced y multiplicaos para salvaguardar la vida, instinto puro de supervivencia, la salvaguarda de la especie, multiplicarse. ¿Pero para qué? Para que renuncie. No necesitas estar individualizado, tú formas parte del conjunto. Fíjense que puede hablarle a un tumor, estamos haciendo visualización, imagínense ese tumor en el hígado, le estamos mandando por toda la circulación hepática color luz verde y le estamos diciendo con eso, dándole la esperanza de que vuelva otra vez al redil, de que vuelva a trabajar para la comunidad, porque si vuelve a trabajar para la comunidad, ahí le va la vida. Fíjate lo que hace el tumor. Hablamos esta mañana del separatismo. El tumor es la manifestación en lo físico de ¿qué? Del separatismo. Es la misma energía plasmada en la materia. Es la misma, el pensamiento es la misma idea plasmada en la materia. Es separatismo. Cuando ese separatismo llega a ser ya de una manera tan brutal que la célula solamente es capaz de resonar con el patrón separatista. Y el patrón separatista es ande yo caliente, ríase la gente, yo me multiplico. Pero en su afán de multiplicarse se va a cargar incluso al organismo que la sustenta. Y al final en su afán de sobrevivir muere. En su afán de sobrevivir independientemente, muere. Mata a todos los demás que formaban parte de ella, o que convivían con ella, pero muere ella. Fíjate qué estrategia más alucinante. Porque eso es lo que estamos viendo en la calle. Y eso es lo que nos pasa en la calle, nos pasa en la familia, nos pasa en todas partes. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a redir y sigue siendo célula hepática. ¿Se imaginan usted una célula hepática que dijera no? Paso de vosotros y del Estado de las autonomías. Yo quiero ser independiente. Entonces en la célula hepática dice yo me independizo.
Y entonces la escucha por vía sanguínea la del riñón, que está en el otro lado, y dice, che, yo también, porque yo no voy a ser menos que ese. Adiós todo el proyecto de conciencia que se supone el ser humano. Pues eso es lo que estamos haciendo fuera, exactamente igual que lo que hacemos dentro. Por eso el cáncer como está subiendo como la espuma. ¿Dónde? Aquí, en este país. Probablemente más que en otros países. Vamos a toda velocidad, los hospitales no dan abasto, están los servicios de oncología que se caen, os lo digo porque yo el 90% de lo que trabajo es cáncer. Y es una diferencia con respecto a otros países de Europa también se nota mucho. No hay estadísticas todavía, pero yo pienso que tal como estoy viendo las estadísticas de otros países de Europa y del conjunto de Occidente, me da la sensación de que la energía es mucho más rápida. Aquí en España. Hay una cantidad de tipos de cánceres que podríamos hablar de eso largo y tendido. Pero en fin, pero lo podemos hacer en lectura de conflicto emocional, pero podemos hacerlo también en lectura de esta, que al fin y al cabo eso no inhabilita a James, sino todo lo contrario, lo complementa más todavía. Entonces metemos el verde de la esperanza y estamos metiendo que un patrón de organización que significa vivir en comunidad, renunciar a la individualidad, sin dejar de ser individual. Pero a la individualidad como única estrategia de supervivencia, es la individualidad puesta al servicio de la unidad. Lo que realmente no te deja, porque la célula hepática sigue siendo célula hepática, no se va a convertir en célula renal ni en neurona, sigue siendo un hepatocito, pero un hepatocito puesto al servicio cumple con toda su función, disfruta como hepatocito 1000 veces más que un hepatocito que se separa y se convierte en célula tumoral, que no hay manera de pararlo y él mismo se quema y se cuece en su propia salsa. Y al final en su afán de querer multiplicarse se carga el organismo que la sustente, se mueren todos y nos vamos todos al hoyo, y es para decirle luego allí en el cementerio, anda, ¿y ahora qué, mamón? Nos liquidaste a todos, ¿y tú qué? ¿Dónde estás tú ahora, muriéndote con todos nosotros? Pues eso es separativo. ¿Vale? Bien, entonces ese es el color verde de la visualización, y por lo tanto en el cristalino podemos hacer lo mismo, podemos ir. Hay colores básicos. El violeta corta, deshace. Si usted lo hace con el violeta puede usted cortar adherencias. Con el violeta puede usted destruir toda una masa tumoral en violeta. Es decir, aquello que va en contra del sistema, a contrapié del sistema, en contrario de la inercia del sistema, que es la multiplicidad al servicio de la unidad. Aquel que se sale de madre, ese lo puede usted aislar y quitar y destruir en color violeta. Y luego mete el verde, no se olvide nunca, cuando corte con violeta después ponga verde. Verde esmeralda, porque ese es el verde de esperanza, ese es el ven para acá, se le dice al tejido, ese es volver a reconectar en la malla etérica, venga usted para acá. Entonces violeta, como dicen el eso de Saint Germain, fíjate que curioso, lo de violeta de Saint Germain, tal, sí, la de luz de Saint Germain, corta literalmente. Ese fue mi primer movimiento. Yo les contaba antes, cuando yo vine de Colombia, que luego le curamos la otitis a mi hijo pequeño, que se la cogió nada más llegar nosotros a Colombia, de Colombia aquí a España. Pero antes de que eso ocurriera, que eso fue el segundo día de estar aquí, el primer día de llegar de Colombia, mi tío hizo una oclusión intestinal por las adherencias, porque estaba operado de estómago y todos los años hacía oclusiones intestinales. Y como hacía todos los años oclusiones intestinales, era verano, siempre las suele hacer en verano, pues pasaba una cosa, él fue quitado del estómago hace 40, 30 y tantos años, y saben ustedes que cada vez que operamos podemos producir luego es el reflejo que se produce en el intestino y en el peritoneo por el tacto, por el movimiento, que se activa precisamente el factor estimulante de colonia de fibroblastos, se produce fibrina. Esa fibrina que el cemento del organismo hace como telas, adherencias que pegan las tripas unas con otras, y a veces una tripa, su movimiento se da la vuelta, se engancha, es cogida y estrangulada o bloqueada por lo menos con una adherencia externa, y por lo tanto se produce una suboclusión intestinal. Hay que llevar al paciente al hospital, meterle la goma, porque claro, se hace todo un pantano, para que eche para arriba y esperar a ver si poquito a poco se abre, pero si en 5 o 6 días no se abre, hay que llevarlo al quirófano y cortar la adherencia. Bueno, pues mi tío llevaba así todos los años, un par de veces. Los que tenemos a pacientes de eso en la familia, pues ya estamos acostumbrados a esa historia, ¿no? Entonces a mí me habían enseñado, ¿acordáis?, el láser de mano en Cartagena de India. Y nada más llegar, pues resulta que estaban mis tíos y mis padres y tal en la finquilla que tienen allí al lado del pueblo, un chalecito para el verano, y nosotros no cabíamos, entonces mi mujer y yo nos fuimos al pueblo a dormir, a la casa del pueblo. Y estando allí a la 1 de la mañana me llaman que mi tío se ha puesto malo y está otra vez con la oclusión intestinal. Entonces
Entonces yo salgo corriendo, ya se lo conté a ustedes esto. No, Salgo corriendo y nos vamos a la 1 de la mañana para allá, para el huerto, que le llaman a la finquilla. Vamos para el huerto para allá y encontramos, y efectivamente, el Manolo estaba con un dolor aquí que no se tenía, con un dolor que no se tenía, y eso ya pues estaba ya blanco, sudoroso, tal. Y entonces yo dije, esta es la mía. Pero ¿cómo vas a hacer esto allí delante de la familia? No, yo soy un hombre serio. Entonces cogimos a Manolo y lo llevamos a uno de los dormitorios, echamos a todos, a mi tía, a mis padres, a todo el mundo, quitaba esto fuera y yo me quedé con Manolo a solas dentro, porque para eso ya era yo el médico y no necesitaba testigo. Entonces le digo, a ver, te duele. No le podías tocar aquí, en la boca del estómago tenía un dolor tremendo. Digo, bueno, vamos a tumbarte. Y le tumbaba. Le tumbo y cojo el pulso. Aquello me había dicho, Jorge, vete y coge el pulso. No sabía ni qué era el pulso. Cojo el pulso, pero le digo, cierra los ojos. Porque yo me sabía lo del violeta y lo del verde. Y entonces dije, esta es la mía, vamos a coger. Entonces yo cierraba los ojos, yo le miraba, yo me he criado con mi tío catedrático de matemáticas, me crié toda la vida con él, hice todo el bachiller y toda la escuela y todo con él, o sea que para mí es como mi padre. Pero es un hombre así, o no era porque se murió este año. Así, pero recto como él solo, y claro, cualquiera le hacía una tontería a mi tío. Me pongo a hacer así con el dedito y digo, así que cierra los ojos. Pero los ojos, tapo los ojos, pues yo entonces me concentro y cojo violeta. Entonces yo voy visualizando. ¿Qué es visualizar? Como si viera las tripas. Como si. Y visualizo y voy viendo adherencia. ¿La voy viendo de verdad? Que sí, que es como si fuera de verdad. Entonces voy cortando con ella. Y voy cortando con el violeta todas las adherencias. Y yo me imagino. con el láser de mano. Con el láser de mano, claro, que es el mejor láser que hay. Violeta, violeta, violeta. Y estoy así 5 minutos. Y entonces empiezo a darme cuenta que Manolo empieza a respirar calmado, calmado, calmado. Coño, que Manolo está roncando. Y se echa a roncar. Y yo digo, pues mejor para mí. Si encima está dormido todo, ahora me voy a cebar yo aquí. Así que corto con el violeta y luego descargo y cojo el verde. Cuando ya he visto que he cortado todas. Fíjense que hasta en la terminología dice, cuando ya he visto que se escapa incluso, pero es que es real, lo acabas viendo. Entonces, viendo, pero como se ve en la visualización, no creas que lo va a ver como aquí. Y ahora con verde es como si fueras poniendo un calcetín de color verde esmeralda a todas las tripas, reconstruyendo todo lo que es la malla etérica que llamamos, que es el campo energético que entra dentro de las moléculas, en todos los tejidos. Entonces, pues todo el tubo digestivo lo íbamos envolviendo en un calcetín verde, con verde haciendo así, chuchu, verde, 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 verde esmeralda por aquí, verde esmeralda por allá, para arriba, para abajo. Así que ya en un momento dado habrían pasado o me tiraría al menos 10 minutos haciendo esto, que eso es un tiempo récord, porque esto se hace en segundos. Pero como yo no quería mucho, me tiré minutos. No me podía convencer. De acuerdo, muchas gracias. Total, que el Manolo está roncando el eso, yo ya infundo mi láser y le digo, Manolo, y le doy al señor hombre. Uy, digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Dice, uy, me he quedado traspuesto. Digo, hombre, ¿qué te has quedado traspuesto? Y a ver, tócate, ¿te duele? Empieza a tocarse. Coño, no me duele nada. Ya había dejado de sudar y todo, digo. Dice, no me duele nada. Digo, a ver, levántate. Se levanta, se sienta en la cama y digo, ¿cómo estás? Dice, no, ahora no, se me ha quitado todo. Dice, ¿por qué me has hecho? Digo, cosas raras de esas que te enseñan por ahí. Bueno, y está así, venga, pues ahora levantas. Estaban todos esperando fuera a ver qué pasaba, porque la cuestión era o yo arreglaba o nos íbamos al hospital echando chispas, claro, que estaba a 4 kilómetros. Sale Manolo, que se me ha quitado todo y no ha hecho nada más que recibir a toda la comitiva que estaban allí en el hall. Dice, va, ¿y qué pasa? Dice, el baño. Salió pitado para el baño y allí toda la oclusión intestinal desapareció. ¡Hola! Fuera. Y el Manolo se quedó feliz y contento, y viendo que el Manolo estaba estupendo, y ya mi tía tranquila porque ya había evacuado y eso era señal de que la oclusión ya no estaba. Nos fuimos mi mujer y yo a dormir al pueblo. Lo dejamos allí. Y a la mañana siguiente, sobre las 12 o así, volvimos al huerto y estaban mis padres debajo de una acacia tomándose su vinito, mi padre y mi madre. Cuando llegamos nosotros decimos, ¿qué tal Manolo? ¿Y Manolo qué tal? Dice, Manolo ha dormido como un lirón, se ha levantado esta mañana y dice, pa' ahí anda segando. Dice, se ha levantado esta mañana y ha dicho que hacía años que no dormía como dormía esta noche. Digo, hombre, qué bien. Entonces mi madre, que es malvista, dice, ¿y qué fue lo que tú le hiciste? Digo, yo nada. Digo, yo de esas cosas ya sabes tú que nos enseñan estos locos de los colombianos y tal. Digo, ¿por qué? ¿Por qué lo preguntan? Dice, porque esta mañana cuando ha salido le hemos preguntado, ¿qué te hizo? Dice, y no nos ha sabido contestar. Dice, mira, yo no sé lo que me hizo. Dice, yo solo recuerdo que me tumbé en la cama y yo me quedé dormido. Dice, y lo único que tengo es un recuerdo vago así mientras estaba dormido,
una cosa muy rara, dice, porque es que yo es como si estuviera sintiendo que alguien me estaba metiendo un trapo verde por entre las tripas. Trapo verde. O sea, dijo verde. Claro. Dijo verde y yo me agarré a la acacia. Casi me caigo. Claro, es que Un eso... trapo verde por entre las tripas. Y yo no había dicho nada a nadie de verde, ni mi mujer ni nadie sabía que se había utilizado el verde. ¿Cómo iba a hacer yo semejante estupidez delante de la gente? Y aquello funcionó, y a partir de ese momento yo tengo cantidades de casos con adherencias que se los hemos quitado con esta misma técnica, violeta y verde, violeta y verde. Pero él había visto el verde. ¿Para quién iba ese verde? Ese verde iba para este incrédulo, para que se diera cuenta que efectivamente lo que yo estaba visualizando era lo que se estaba viendo, y él había resonado, cuando anula su conciencia, su intelecto, estaba resonando con el verde porque yo estaba metiendo verde. Nunca más volvió a tener una oclusión intestinal. Nunca más. Se ha muerto ya de mayor, pero sin oclusión intestinal de ningún tipo. Y al día siguiente, cuando a mi hijo le viene la otitis, digo, traes para acá esa otitis, hombre, que ahora mismo me la cargo. Y en 5 minutos se fue al carajo la otitis. Con el rojo, ¿no? Con el rojo y con el verde, porque el rojo es antiinflamatorio. El violeta corta, el rojo es antiinflamatorio. Y el verde recto. También es un tonificante, estimulante, pero es antiinflamatorio, el rojo rubí. Fermín, y en eso que has contado del trabajito que hicieron en Caracas... Lo he contado fuera de... No, deja, ¿no? No, solamente es que estabas alineado y todo eso, y a pesar de todo eso... Puede ser que no estuviera alineado. Me cazaron en un programa de televisión. Y tú salías en televisión. Hice un programa de televisión y en ese momento, con todos los follones que se organizan en un programa de televisión, el directo, todas esas historias, pues debí de colocarme en un momento dado y ahí me cazan. Porque si no dejan puertas así de... Además ahí estás dando la imagen. Por la imagen te cazan más fácilmente. Y como ya me esperaban, porque había hecho antes 3 programas de radio, pues ya me tenían fichado, y se ocurre uno decir tonterías en sitios, como tonterías de estas, como estamos hablando, en un sitio donde no se debe de hablar de corazón y de amor, porque eso es tanto como decir que soy un antirrevolucionario. ¿Entiendes? Porque aquí la cuestión es la revolución. ¿Entiendes? Pues ahí fue por lo que yo deduzco, pero así yo luego ya me di cuenta de que no habían cazado. Es que cuando te despistas, te desalineas, pues es como una banda frecuencial. Pierdes tu frecuencia y se te cuela cualquier otra frecuencia. Ahora, si los hay que son tíos que sepan manejar esa frecuencia, pues te digo, es que puedes hacer cualquier cosa, es que la energía sigue al pensamiento, y el que le da la actitud al pensamiento eres tú, y la energía que mueves es fruto del pensamiento. Por eso puedes matar lo mismo que puedes curar. Eres tú quien decide. Entonces, bueno, pues con esa historia vemos, por ejemplo, que todas esas hipercondensaciones, y ahí le estoy dando una clave muy importante de cara a Hammer, si hemos visto que las ectodermos y mesodermos crecen en fase de solución, ¿qué tendríamos, por tanto, como herramienta terapéutica importantísima, y que en la sintergética es vital, y es vital porque funciona? Ya a la hora de conflictuar, lo que nos interesa a la hora de tratar el conflicto es de aflorar esa situación, ponerla encima de la mesa, hablarla o de partirla con el paciente, porque ya no importa tanto, sabemos que es capaz de solucionarlo. No como que viene un conflicto activo de endodermo que no sabemos si va a ser capaz de solucionarlo o no, y le podemos meter en un conflicto mucho más grande. Pero ese ya ha demostrado que es capaz de solucionarlo. Solo hay que decirle una cosa, hay que hablar con él y llevarle en la conversación a que sepa que ese tipo de movimiento que está haciendo, de sentimiento dentro, de entrar y salir, es el causante de esta historia. Como ya nos ha demostrado su capacidad de resolución, para que no vuelva a activar y no tenga que volver a resolver, que volvería a hacerlo. Esa es la artrosis, por ejemplo, y volvería a echar capas, y son las hiperoctosis en los huesos. ¿Me entiendes? Entonces ahí, eso es la parte emocional, la tratamos de esa manera. Ahí sí que hacerle partícipe a él es una buena herramienta. Si no, estoy en contra de que se le haga partícipe al paciente. Cuando se puede, se debe. Entonces se le hace partícipe. Pero ahora viene nuestro trabajo. Nuestro trabajo es disolver esas hiperoctosis. Nuestro trabajo es disolver toda esa respuesta excesiva y repetitiva por diferentes soluciones de conflicto que, como en una perla, han ido echando capas alrededor de la arena y han acabado haciendo la perla. Entonces ahí cualquier técnica de ustedes que utilicen para eso, para disolver una fibrosis, bendita sea, y hay gente como vosotros, los osteópatas, que la disolvéis con la manipulación y manejando las fascias y todo esto. Pero si a la vez que estás manipulando estás inhibiendo el factor de crecimiento de fibroblastos, que es el que produce la fibrosis, ¿mediante qué? Mediante bajar el arquetipo del factor inhibidor
que lo hay, y lo estás plasmando a través de la red de la colágena, que sabes que está conectada con el segundo centro de la energía reticular, que eso son cositas que vas a aprender en sintergética, y son muy fáciles. Pero tú no sabes nada de sintergética, entonces la estás rompiendo con violeta y la estás sanando y la estás recorriendo luego todo para que no vuelva a crecer con verde. Entonces yo estoy trabajando una artrosis con las manos y estoy manipulando una articulación y entonces está inflamada y le meto rojo y con el rojo la desinflamo. Y después le meto violeta para cortar todas las adherencias y fibrosis que se han producido y todos los crecimientos anómalos del hueso que se producen en la degeneración de los cartílagos. Y después le estoy metiendo verde. Y lo estoy visualizando. Y si me lo creo, está funcionando. Y a la par le he contado al paciente, oye, pues mira esto, entonces podemos hacer muchísimo. Y el paciente puede entrar ahí perfectamente sabiendo cuál es el tema, a corregir esa faceta, porque lo que Hammer hace, y nos decía al principio, es una cosa fundamental, que es que no tienes que pegar un cambio general y total de 180 grados en tu vida, sino solamente en aquella faceta que el colorido del conflicto pone de manifiesto que no tienes recursos ni lo estás haciendo adecuadamente para ti. Ahí le pegas el cambio. Entonces, podéis utilizar las tablas de esa manera y mañana vamos a ver las tablas ya de arriba abajo, de abajo arriba. Es decir, cómo traducimos eso luego a nivel de las otras tablas, es decir, de las que vienen ya aquí. Esto era, en resumidas cuentas, una tabla entera que estaba colgada en la pared, en color, de la tabla de Hammer, donde estaba todo esto, con letra un poquito más gorda, donde la gente que aprendía, pues lo tenía colgado aquí y desde aquí miraba y veía el conflicto, y veía el colorido y todo, porque sabía lo que era, ¿no? Pero ustedes lo tienen aquí, busquen cualquier enfermedad. Si no la encuentran, mañana me la preguntan. Pero uno dice, tengo un tío que tiene parálisis facial. La tengo aquí ahora. Y dice, ¿cómo puede ser una parálisis facial? Dice, pero esclerosis múltiple. Y ustedes van a esclerosis múltiple y se van a encontrar una fantasía maravillosa que hay ahí de por qué se cruza la esclerosis múltiple. Están todas las enfermedades. Desde un punto de vista emocional, se produce. El anti-CRF se ha aprobado también en la esclerosis lateral amiotrófica, como es una parálisis también. No, no lo hemos probado. Lo que sí hemos probado el anti-CRF es en la fibromialgia. Alucinas en colores, pero todavía no estamos autorizados para pasar esa información porque tenemos solamente 5 casos en los que hayamos ya utilizado el anti-CRF. Pero lo que sí hemos visto es, no se lo digas a una amiga, que estoy diciendo que todavía no podemos dar eso como el platillo ni ofrecerlo como terapia. Te lo diré cuando tengamos más casos. Pero que... El primer caso que yo vi cuando llegué a la consulta de Jorge Carvajal era un médico norteamericano, de 35 años. Él estaba sentado aquí y el Jorge estaba ahí, me puso en lo suyo. Era la primera vez que llegaba a su consulta. Yo no sabía nada de bioenergética, ni sintergética, ni nada. Y entonces veo que le está preguntando, él hablaba castellano. Bastante bien. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Qué tal? Pues, ¿tardaste mucho en mejorar? No, fue progresivo, a los 6 meses ya estaba bien. Bien, túmbate en la camilla. Lo tumba a la camilla y le empieza a poner todos los espejitos, esto y las historias de estas, y allí lo deja tumbado y se va. Y yo me voy detrás de él a otro despacho, claro. Y cuando vuelvo para acá, pues el otro señor ya lo está levantando, me vuelvo para atrás antes de que viniera Jorge del otro y me encuentro el señor ya le ha quitado una enfermera las cosas y ya está. Y entonces yo miro la historia clínica del paciente y me encuentro esclerosis múltiple. Será inicial. Entonces, como hablaba español, le pregunto. Dice, no, yo vine aquí en silla de ruedas, con sonda nasogástrica, sin poder hablar y sin mover absolutamente ya nada, fase terminal de esclerosis. Digo, ¿qué te hizo? Dice, lo mismo que me ha hecho hoy. Digo, ¿pero cuántas veces has venido? Dice, no, la de hace un año y ahora. Porque me dijo, vuelve dentro de un año. Y yo pensé para mí adentro. Digo, ¿pero qué me dices? ¿Pero qué pasó? ¿Pero cómo fue? Ya me lo estuvo contando todo. Dice, y lo primero es que yo no pude evitar venir. Porque era el médico clásico. Dice, no pude evitar venir porque mis padres me montaron en un avión, que como yo no me podía quejar, porque no estaba en situación ni de quejarme ni de nada. Yo solo pensaba, pobrecitos mis padres, hay que ver qué voluntad tienen que curarme y esto no tiene cura y esto no va a curar nadie. Fíjense, porque este iba en contra. Este no solamente no va a favor, sino en contra. Aquí nos podríamos plantear entonces la historia de si el paciente no quiere, ¿para qué le vamos a llevar? Desde la perspectiva, por eso la frase que decíamos hoy, Padre, dame lo que yo te pediría, si supiera lo que me conviene.
así no te equivocas nunca. Y entonces este hombre lo llevaron para allá y él todo el camino fue pensando, anda, que meterte un viaje de los Estados Unidos aquí a Colombia, ¿ves tú? Que todo eso tercermundista. Pobrecito, lo que desesperado está. Y cuando llega allí, y este que dice, no me tumbó la camilla ni nada, porque yo estaba en la silla rodada, me voy a tumbar. Me puso estas cositas aquí, según estaba sentado y todo esto, estuvo conmigo 5 minutos, 10 minutos a lo máximo, y le dijo, ahora ya te puedes ir. Y te veo dentro de un año. Y bueno, pues dentro de un año ya ves tú. Y yo me reí para mí adentro pensando, pues dentro de un año será cara dura. Digo, vaya viaje estúpido que hemos hecho. Y me fui para allá más cabreado que había venido, sin poderlo manifestar. Y a los 15 días empecé a tragar. Al mes empecé a hablar. A los 3 meses me levanté de la silla de ruedas. A los 6 meses hacía footing por mi barrio. Dice, y ahora estoy perfectamente. Pues a un año y vengo a cumplir que me dijo que te veo dentro de un año. Pero es que claro, ¿quién podía imaginar eso después de cómo se trataron en la entrevista? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien, porque el otro no salía de su asombro y dijo, ¿pero qué te hizo? Entonces ya me fui, luego ya dejó el que dice, ah sí, hermano, estamos teniendo muy buenos resultados con la esclerosis. Entonces, ¿todas son así? No. Pero que pueden ser así, muchas sí. Hay muchas maneras de afrontar una esclerosis. Bueno, mañana ¿a qué hora venimos? A las 10 de punto. Pues venga, buscaros enfermedades raras que busquemos en las tablas.